Hola y bienvenidos a Explorando Herramientas. Para comenzar, quisiera agradecerles por estar aquí, por tomarse un tiempo para escucharnos y sobre todo para felicitarlos por darse unos minutos para nutrirse. Con nuestras charlas de corazón siempre esperamos que todo sea muy enriquecedor, que tengan la oportunidad de llevarse algo de todas estas conversaciones, así que sea una pequeña reflexión. Así que bienvenidos a un episodio más, acompañados de la maravillosa Joana de Astronovas. El día de hoy, Joana y yo tenemos pensado compartirles una, llamémosla, sesión que seguramente puede que abra un mundo nuevo para muchos. Así que comencemos. Comenzaré por la raíz. Me gustaría que Joana nos contara sobre la historia de la astrología. ¿Hace cuántos años existe? Bueno, hola, primero que nada, qué rico volver a estar aquí contigo. Me haces una pregunta tremenda, ¿no? Porque ha pasado por muchos momentos. De hecho, el tema de la astrología es que es uno de los lenguajes más antiguos de la humanidad y esto debería darnos de entrada una razón suficiente para entender la complejidad o la sustancia que siempre ha rodeado, ¿no?, la astrología. Entonces, más o menos, la astrología está desde el origen de la civilización humana, cuando la civilización ya empieza a sentarse y empieza a crear comunidades. Hay diferentes teorías asociadas a lo que da origen a la civilización. Algunos dicen que es la agricultura, pero hay unas fuertes teorías que hablan también de la necesidad de los seres humanos de crear una relación con el espacio y lo sagrado, sobre todo eso, con lo sagrado. Entonces, habían lugares geográficos especiales, energías particulares planetarias que los hacían entrar en contacto con lo superior y eso empezó a desarrollar a la civilización de maneras diferentes que fuera no solamente por la supervivencia de la caza y la recolección. Entonces, en el momento en que surge la civilización, que podríamos decir que hasta ahora, y esto depende mucho de, de la arqueología, de lo que se vaya descubriendo, ¿no? Te podría hablar de dos tipos de historias diferentes, la historia que se conoce y que es más ortodoxa y que está establecida como verídica, y la otra historia que es más esotérica, que plantea muchos años de antigüedad, mucho tiempo atrás. Y te puedo dar dos razones distintas de cada una. Una, digamos, en la historia más contemplada, tradicionalista, que se revisa como verídica, pues aparece con el antiguo pueblo sumerio, ¿sí? Sobre todo con los caldeos, que son como una de las etapas de esa civilización caldea, civilización sumeria. Y lo que ellos empiezan a hacer es relacionar las estrellas y los planetas, sobre todo que son los planetas, o sea, los astros que más se ven, con, Ujú. con dioses y con necesidades en ese momento de lo humano. Entonces aparece más o menos en el 4000 al 4500 antes de Cristo. Es muy antigua, ¿no? Y acompaña de ahí Wow. en adelante a absolutamente todas las tradiciones de sabiduría humana y sobre todo que contempla la relación con lo sagrado. Y la otra historia, te podría decir, tiene que más que ver contemplan razas diferentes de lo humano, y dicen que somos herederos de una raza llamada la raza Atlante, que va a generar unos focos de asentamiento, y uno de ellos se genera, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en la India milenaria, y esos focos antiguos que van a preservar las tradiciones y los saberes humanos son herencias de la antigua raza Atlante. Pero esta historia es una historia un poco más controvertida porque contempla muchas más cosas que la época actual o el tiempo del surgimiento de la humanidad, como está establecido en los libros de historia, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de astrólogos, quisiera que nos contaras un poquito cómo, cuál era su misión, cuál era su trabajo en esas épocas. Sí, esto es muy importante porque la astrología es un lenguaje que explica el universo.
Y entonces esto es importante decirlo porque la astrología piensa que es como una especie de herramienta mnemotécnica que explica cómo funciona el universo, ¿no? Y Ujú. ahora, ¿explica qué? Porque de alguna manera estamos ubicados en una posición geocéntrica y en esa posición geocéntrica nosotros explicamos el mundo, entonces es una explicación humana para términos universales, ¿no? Sin embargo, organiza muy bien lo que es la vida, entonces es como un libro que guarda una gran sustancia de todo lo que representan esas leyes naturales que han sido estudiadas, como te digo, desde hace milenios por grandes sabios. Entonces, los astrólogos en la antigüedad eran sabios, eran grandes estudiosos, pero como ha pasado tanto tiempo y también nosotros nos vamos conectando con cosas distintas de, depende de nuestra edad, ¿no? Podríamos hablar, claro, así Ujú. como uno no está pensando en lo mismo a los 15 como a los 30 y como a los 60, pues la humanidad tampoco en ciertas etapas también de su crecimiento. Sí, hay un Entonces, camino evolutivo. exactamente, de la humanidad. Entonces, la herramienta está, pero la herramienta también tiene que irse adaptando a esos procesos del crecimiento humano. Entonces, en la antigüedad, la astrología era para contactar con lo sagrado, en los aspectos más antiguos, ¿no? Y eso es parte de lo que no podemos olvidar de la astrología. La astrología era parte de entrar en contacto con todo lo que existe, no sentirnos allá, por ahí alejados, sino somos parte de un macrocosmos y explica lo que pasa acá adentro como lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces, primero que nada es una herramienta para entrar en contacto con lo sagrado, pero luego se convirtió en una herramienta tan increíblemente poderosa que era usada para los estados, para el pueblo, o sea, era una herramienta tan valiosa que no era para cada persona, era más para el bien de la comunidad, el bien para entender las etapas, las edades, ciclos de la humanidad, los ciclos y digamos como los momentos que iba a atravesar la humanidad en sí misma y esa era su importancia. Más adelante se convierte en la astrología de los reyes, más o menos hacia el medioevo. Acá la astrología tiene un lenguaje muy distinto. Hay libros muy antiguos que hablan de los maléficos y hablan de los benéficos y hablan de, ¿no? Como que tenía como un lenguaje muchísimo más predictivo y un lenguaje de poder además. Entonces, los astrólogos eran consejeros de cabecera de los reyes y básicamente se usaba la astrología para que ellos pudieran estar más tiempo en el poder um, y para que tomaran esas decisiones en ese contexto, ¿no? Y ya más adelante, cuando la monarquía cae, pues ya la astrología, obviamente estas personas que les pagaban increíble o que les iba muy bien, pero que también tenían que tener cuidado con el rey, ¿no? Porque si les decían algo al rey que no querían escuchar, corrían peligro. Entonces, la astrología se transforma. Más adelante ya con toda la etapa de la psicología, por ejemplo, vamos a encontrar una astrología psicológica. Eso no existía, eso Ujú. no era la astrología de la antigüedad. Se convierte en una astrología psicológica más arquetípica, que empieza a utilizar como lo que está allá afuera, acá adentro, y como qué personaje nosotros también vamos interpretando, y se vuelve una astrología natal. Eso es muy importante. Entonces, lo que ahora nosotros conocemos como que me lean la carta astral, eso nunca, eso no pasaba antes, o sea, tenías que tener un nivel de poder increíble para poder tener tu astrólogo, eso no Claro, era evolucionó y en este momento es algo más de autoconocimiento. exacto, exacto, pero viene de todo, como de toda una adaptación de la herramienta. Es un verdadero privilegio conocer la carta astral y conocer lo que nos influye y cómo nos muestra aspectos muy internos, pero eso en la antigüedad para nada era así, ¿no? O sea, era más una herramienta que cumplía una función cósmico y más de la humanidad. Y esto es importante porque se nos olvida que hay herramientas que existen no solamente para mí,
¿no? Porque se nos olvida, dime cómo soy, dime qué tengo que hacer con mi vida, dime si me caso o si invierto en este negocio. Y la astrología siempre fue cósmica. Entonces creo que se nos Ujú, tiende a olvidar con toda la astrología más popular, em, que es un lenguaje de lo sagrado en el cosmos y en mí, y es una herramienta muy espiritual. Entonces se nos olvida porque queremos que nos hablen de nosotros solamente, yo para qué nací, yo para qué soy bueno, pero en realidad la astrología hablaba de ciclos cósmicos súper importantes que van a tener impacto en la humanidad y, y nos sirve como herramienta para entender en qué parte de ese crecimiento estamos, ¿no? ujú. Y cuando hablamos de astrología, me gustaría también que nos contaras un poco de qué tipos de astrología existe. O sea, muchas astrologías, ¿no? Empezando por el hecho de que, a ver, es bastante, porque está, por ejemplo, las astrologías que tienen más corte oriental, como la astrología védica o la astrología china, que son corrientes muy Ujú, distintas a la que nosotros usamos aquí en Occidente, aunque guardan relaciones simbólicas, porque todo camino te lleva a Roma, ¿no? Y al final creo que lo interesante de todas estas ciencias distintas es que nos dicen lo mismo detrás de las apariencias, ¿no? Entonces, em, pero tienen sistemas diferentes. Por ejemplo, en la astrología védica es astrología sideral, que significa que ellos sí se van rigiendo por las estrellas. Pero en nuestra cultura occidental se le llama la astrología tropical porque está más asociada al viaje del sol, no tanto a las estrellas. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos en Occidente la carta natal, vemos más planetas del sistema solar y el recorrido del sol aparente alrededor de la Tierra. Entonces, es importante diferenciarlas porque unas sí están, o sea, hay unas astrologías que sí están enfocadas en estrellas, pero nuestra astrología ujú. está más enfocada en planetas. Esa es como una gran diferencia. Y Y cuando, ujú, dentro de perdón, estas perdón, sigue. astrologías tropicales, podemos desarrollar muchas líneas. Está la astrología mundana, que estudia los ciclos de la historia, la astrología médica, que vincula la astrología con los síntomas físicos y con pues, la capacidad de sanar, la astrología vocacional, que se enfoca en determinar en qué puedes brillar más o ser bueno. Hay una astrología también empresarial, entonces le hacen astrología a las empresas, a las organizaciones, a las fundaciones. Está la astrología natal, que ya tiene más que ver con la persona. Entonces, de ahí un Ujú. montón de cosas más. Ok, y cuando hablamos de la astrología tropical, ¿cómo llegó esa astrología a Occidente? Uf, eso también. Eh, bueno, todo pasó, todo ocurrió. Esto Érase es, una vez. sí, era así una vez. Todo esto es muy importante porque esto nos hace preguntarnos y cuestionarnos cuál es el origen de nuestra tradición occidental, que es algo que, primero, no se habla y segundo, nadie tiene ni idea. Nosotros tenemos como un ambiente, o sea, nosotros somos cristianos, independiente de si decimos sí, yo soy devoto de Cristo o yo voy a la iglesia o yo eh, tengo estas costumbres. Al final, nuestra tradición occidental es cristiana. Y el cristianismo es una herencia de, de ciertos aspectos importantes, sobre todo eh, griegos clásicos, ¿sí? Sobre todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, trae algo de lo judío, porque pues es Ujú, Moisés con el Antiguo Testamento, trae algo de allá, pero también trae algo de lo griego, ¿no? Y entonces el cristianismo tiene unas bases ocultas de las cuales poco se habla y de las cuales pocos cristianos sabemos, ¿no? Conocemos. Nosotros como que nos enseñaron cosas muy básicas de, digamos, de la religión, pero no nos explicaban el trasfondo. Entonces piensa que la religión es la forma, pero la tradición esotérica es la sustancia debajo de, que hace que la religión tenga sentido. Cuando en nuestra ujú. humanidad nosotros nos quedamos con las formas y olvidamos la sustancia, las religiones no funcionan. En vez de acercarnos a Dios, nos alejan con la culpa, con el temor, con el miedo, con eh, mil cosas que están dentro
de la religión, ¿no? En algunos casos funciona muy bien, ¿no? Y es necesaria. Pero entonces, en esa tradición esotérica, el cristianismo tiene algo de judaísmo o de, digamos, de la tradición hebrea, podríamos decir, tiene de la tradición griega. Y cuando nosotros llegamos a la tradición griega, no podemos olvidar que los griegos son herederos de la tradición egipcia. Entonces, nos vamos remontando más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, sí somos un resultado de la tradición egipcia, griega y romana, ¿sí? Y hebrea. Em, ¿Y qué pasó con esta astrología tropical? Básicamente se da con el helenismo. El helenismo Ujú. fue una época en la que después de la conquista de Alejandro Magno a Egipto, que empieza la época griega sobre Egipto, ¿sí? Ya Egipto, como todo ese Egipto milenario, ya estaba empezando en decadencia. Y la última, digamos que la última generación de Egipto es griega, que son los Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los más importantes astrólogos. Eh, y mucho de lo que nosotros tenemos como herencia de la astrología occidental proviene de Ptolomeo, de las observaciones de Ptolomeo y de las deducciones de Ptolomeo. Entonces esa última estirpe egipcia, que era griega en realidad, eh, Ujú. posteriormente va a dar como resultado el helenismo. Y el helenismo es como un mix de dioses griegos, dioses egipcios, de creencias muy antiguas, pero también vistas desde la perspectiva griega. Entonces, por eso la astrología va también, la astrología que conocemos va también con los dioses antiguos de la Grecia clásica y, y va también como con todas estas psicologías, o sea, todo lo que nosotros conocemos como la nueva era proviene de esa cultura helenística, que es un mix bastante, digamos, como más novedoso, o sea, no es tan antiguo porque de esa antigüedad nos queda poco. Mm, pero de ahí viene mucho de la cosmovisión de nuestra tradición occidental, sepámoslo o no, igual eso está ahí, ¿no? Eso viene ahí, pero así Claro. funciona. Ujú. Hubo una cosa que mencionaste en uno de tus cursos de astrología, donde mencionaste que la astrología era la psicología de la época. Era el recurso que precisamente ellos usaban también para conocerse en algún momento. ¿Podrías profundizar un poquito en esto? ¿Cómo lo usaban como recurso? Ujú. Sí, mira, el problema, si tú lo piensas, por ejemplo, cuando aparece la psicología, que en realidad tiene una raíz griega, psique, de psique, am, que es la ciencia del alma, porque psique traduce alma. Eh, Eso fue todo un tema, ¿no? Porque las universidades no querían aceptar a la psicología como una ciencia porque no había manera de llevarlo a lo fáctico. Y esto tiene más que ver con las edades en las que entramos como humanidad, donde si yo no lo veo, no existe. Si tú no me lo compruebas físicamente, no existe. Y entonces entra la ciencia a explicar el universo, a demostrar que existe y a demostrar cómo funciona a través, ¿no?, del método científico. Eh, y aquí fue un gran problema porque esto dividió las grandes ciencias ocultas, que son la sustancia y el sostén. Esto es como decirte que nosotros somos cuerpo y no más, y energía. Sí, pero ¿y dónde está ese, sabes? Tú conoces a alguien en una foto y dices, me imagino que, pero cuando le conoces esa sustancia, esa alma, ¿sabes? Eso que le inyecta algo a esa personalidad, cambia completamente el rostro, cambia completamente lo que, lo que percibías. Y eso fue lo que empezó a pasar, que dividimos lo que se puede comprobar de lo sutil. Entonces la ciencia empezó a quedarse como una estructura vacía, como una estructura hueca. Entonces se dividió la química de la alquimia, se dividió la astrología de la astronomía, se dividió, ¿no? Y la psicología fue el intento mayor de preservar algo dentro de un mundo científico, pero aún así con un montón de oposiciones, como eso no puede ser explicado, esto todavía pasa, ¿no? Incluso con la psiquiatría pasa.
em, no hay como demuestres eso no puede ser así. Entonces, lo cierto es que la astrología no era astrología y astronomía, no era química y alquimia, eso no existía, eso eran, entonces si tú te acuerdas de los antiguos, estos hombres, porque conocemos hombres, no mujeres, pero también había mujeres increíbles, eran, eran médicos, eran arquitectos, eran además esoteristas, ocultistas, pero además eran diseñadores y además eran inventores y escritores y literatos. Y es como, ¿cómo? Bueno, porque ellos no se conectaban con una estructura de pensamiento, se conectaban con la sustancia. Y de esa sustancia podían hablar de infinitas maneras y no se agotaba. Entonces tú encuentras a Da Vinci con unos dibujos impresionantes, pero que explican cosas de una naturaleza, de una profundidad enorme. ¿Cómo? Porque él se conectaba con la sustancia, por ejemplo. Entonces la astrología, como te digo, no solamente es la antigua psicología, sino que también es la conexión con lo sagrado. Es volver a recordar que yo no soy una isla que está separada, sino que todo el universo tiene una correlación y que se co-crea y que coopera continuamente. De acuerdo. Hablemos entonces de los, para darle un poquito más de carnita, de juguito a esto, hablemos de los arquetipos, del arquetipo psicológico. ¿Y qué significa la palabra arquetipo? Mm. Arquetipo viene de, de una palabra griega que significa arque, que significa principal, y tipos que viene de como impronta, ¿no? Entonces, un arquetipo significaría esa idea principal, ¿sí? Esa impronta, Ujú. em, como la impronta más elevada, ¿no? Y arque también está muy asociado a no solo como principio, sino también como sagrado, ¿no? Entonces es la imagen más elevada y sagrada. Ahora, aquí hay que decir que las diferentes, por ejemplo, los diferentes maestros han dicho o los diferentes estudiosos han dicho cosas diferentes de los arquetipos. Entonces, hay unos que tienen la línea de que el arquetipo es lo más elevado, y hay otros, que Ujú. eso viene mucho después de Jung, cuando Jung dice que los arquetipos son estas energías que viven en el inconsciente colectivo y que uno se conecta con ellas, ¿no? Y entonces posteriormente a esto vienen autores que hablan de los arquetipos que existen en la humanidad. Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, puedes irte a la misma China, donde no hablan tu idioma, Ujú. no tienen la misma religión, no son de tu misma raza, no se entienden, ¿no? Digamos, más de que comparten la humanidad, digamos que uno no comparte mucho más. Y uno entiende que allá hay, por ejemplo, mamá y papá. Ujú. Eso es universal, esos son principios. Entonces, lo que pasa cuando hablamos con arquetipos es que nosotros hablamos de algo universal, no de algo cultural, no es cultural. Eso trasciende Ujú. la cultura, trasciende el condicionamiento o trasciende lo que a ti te enseñaron como moral, correcto o incorrecto. Lo trasciende. De hecho, es amoral. Claro. Un arquetipo debe ser amoral. Simplemente existe como un principio universal. Entonces yo puedo ver a la mamá, ¿no? En China, en Corea, en Rusia, en Mongolia, en Alaska, en la Patagonia, en Colombia, en todo lado. La mamá, uno dice, sí, sé que es la mamá. Y tiene raíces de lenguaje también compartidas. O sea, puede que tú hables otro tronco de idioma y se parece cuando uno dice mamá, o Ujú. cuando uno dice mar, o cuando uno dice María. Y entonces Ujú. vas viendo en diferentes culturas que hablan de una misma cosa. Entonces el arquetipo te ayuda a conectarte con principios que son universales. Ahora, hay otra tendencia, la cual yo no comparto mucho, pero existe, que es, por ejemplo, el arquetipo de la víctima, el arquetipo de la reina, el arquetipo de la salvadora, que son arquetipos más psicológicos. ¿Por qué no los comparto? Porque no son las improntas más elevadas. Ok.
Son como roles Cua- inconscientes. Ujú. Pero que también ayudan, digamos, en procesos de autoconocimiento. Y cuando Claro, hablamos de los arquetipos, eh, digamos, más elevados, ¿cuántos son? no puedes poner un número. Se pueden dividir, claro, y digamos que em, diferentes autores han dicho son este y este que puedes reconocer en todo el mundo y lo que te digo, difiere y es distinto dependiendo de los autores que reconocen a los arquetipos. Pero, por ejemplo, si pudiéramos hablar a nivel astrológico, son 22 y eso, podríamos hablar de solo 10. Podríamos reducirlo a 10 o lo podríamos reducir a 3. ¿Me entiendes? Depende de cómo te enfoques. Entonces, los 3 que son las energías del espíritu que están contenidas todas ahí, o 10 que son las expresiones de los planetas, o 12 que son cómo esos planetas crean resultados en los 12 signos del zodiaco, digamos, astrológicamente hablando, que es parte de mi materia. Pero Ujú, depende del autor, va a extraer otro tipo de arquetipos. Lo importante entender es que el arquetipo es universal. Eso no tiene que ver con lenguaje ni con cultura, tiene que ver con algo universal. Entonces, yo entiendo que este arquetipo es aquí y allá. Entonces, en ese ujú, grado, por ejemplo, esos arquetipos que vienen más del inconsciente colectivo, como la víctima, pues sí, también la víctima existe aquí o allá, ujú. ¿sí? En algunas culturas más que en otras, eso también sí puede ser. Ah, pero digamos que en los arquetipos elevados lo importante es que nos ayudan a restaurar las distorsiones que nos enseña la familia, la cultura y la generación, porque ellos son atemporales. Mientras tanto, la cultura no. Entonces nos recuerdan aspectos más esenciales, más del ser, más del alma, no más del comportamiento. Es decir, que estos arquetipos uno, digamos, cuando lo vas a trabajar como digamos, lo usas tú, que es con el fin de autoconocerse, ¿no? De tener conocimiento de cosas que puedo identificar en mí, ¿no? Ya sea que haya vivido ahora o que haya vivido en algún momento, ¿no? Eso quiere decir que cada una va a estar en mí. Cada uno de esos 22 arquetipos existe en mí. Sí, porque eres un ser. Ujú. Eh, pero van a estar en diferentes proporciones en cada persona. Y por eso, esto creo que es muy importante decirlo en el podcast, necesito que la gente empiece a darse cuenta que no solo somos un signo zodiacal, o sea, creo que este ha sido el peor daño que se le ha hecho a la astrología, el tema del horóscopo y el signo solar o el signo de nacimiento. Es imposible que seas solo un signo, no. De hecho, estas son conversaciones que he tenido con amigos. Yo no miro el sol en una carta astral. Hay cosas tan importantes, más grandes, más de mayores dimensiones, que el sol no es una de ellas. El sol complementa toda una mirada compleja. Entonces, es importante entender que vemos universos. Ahora, si yo tengo 22 arquetipos, digamos, en lo astrológico, pero los tengo en diferentes dosis, ¿no? Entonces uno lo tengo en el 30, el otro lo tengo en el 60, pero el otro lo tengo en el 1%. Es muy difícil decir, esta persona es así, ¿no? Es Ujú. como súper complejo. Pero en el estudio, usando la astrología como lenguaje de arquetipos psicológicos, lo que es valioso es decir, ¿cuál es el personaje inconsciente que yo estoy interpretando sin darme cuenta? ¿Y qué puede ser uno de esos 22? O una mezcla, ¿sí? Una mezcla, porque el problema de cuando nosotros estamos interpretando un personaje inconsciente es que te vas a la sombra del personaje y sientes que hay algo que está rigiendo tu vida que no eres tú. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con el personaje, porque si yo creo un personaje que es, no sé, una poderosa mujer influyente que le cae bien a todo el mundo y que todo el mundo la ama y que es súper atractiva y además tiene dosis, así como dice una coach mía, dice, tiene dosis arrogantes de dinero, ¿no? Y tiene poder y tiene fuerza y influencia, ok, pero si tu personaje es
a la que nunca nadie ve, la que nadie ama, la que nadie quiere, a la que nadie escucha, a la persona que no es débil, que es pequeña ante el mundo, que no sabe quién es, que no sabe lo que quiere, pues obviamente vas a tener resultados muy diferentes. Entonces, la Claro. importancia de trabajar con un arquetipo es cuál es el personaje del cual yo me he visto todos los días y ni me entero. Y sacarlo de la inconsciencia y con esas mismas energías que tenemos, porque hay tendencias y hay talentos, yo Ujú. empiezo a vestirme mejor. Digo, mira, para mi forma de cuerpo, a mí me queda mejor este tipo de ropa. Para la manera en que yo pienso, a mí me queda mejor este tipo de... Y elegir en base a eso, porque el arquetipo también te Ujú. ayuda a elegirte a ti. Cuando no te conoces, empiezas a caminar caminos que no son tuyos, porque tú dices, esa mujer se ve así, de pronto si yo le copio el camino, me empiezo a ver igual. No, no es tu camino. Necesitas conocer cuál es tu personaje oculto, el que estás interpretando inconscientemente y llevarlo a la conciencia para crear tu camino auténtico. Y eso lo muestra un arquetipo y lo muestra la astrología. Y eso nos pasa a todos, es decir, hay, por ejemplo, la persona que creció haciendo lo que la mamá decía, entonces creó ese rol, entonces siempre tú te vas a casar, tú vas a tener hijos, tú tal, y a veces llegan se casan, tienen hijos y luego de repente están como, no sé ni quién soy yo, porque todo lo he hecho como en piloto automático, ¿no? Sí, pero ese ejemplo Que que acabas de dar es súper valioso, porque ¿cuál fue el personaje que nunca se quitó? O el arquetipo que la rigió en el, sus decisiones, el de la mamá. el de la hija, de la mamá. Y si tú eres hija, no puedes ser mamá. No, una hija no puede ser mamá. Y si eres hija, no puedes ser empresaria. Y si eres hija, no puedes ser pareja. Porque más que hija sería niña, la niña de mamá. Ujú. Entonces, sí, yo tomo las decisiones que mi mamá me dijo que tomara, sigo siendo la niña de mi mamá, pero ser esa niña no me deja tener pareja, no me deja tener dinero, no me deja tener mis propios hijos, no me deja sentir mi fuerza, no me deja además experimentar mi sexualidad, porque son cosas que en un arquetipo de niña eso no se puede. ¿Me explico? Y Claro, tú no te das cuenta, tú dices, yo hice lo mejor que pude, yo tomé las mejores decisiones de mi vida, yo le hice caso a mi mamá. claro, y ahí estamos todos en piloto automático, tranquilos que en algún momento vamos a reaccionar. Sí, es tremendo. Cuando lo piensas así, a ver, honestamente, qué arquetipo estoy poniendo acá y por eso los resultados que estoy obteniendo. Entonces, para que tú puedas ser pareja, tú tienes que dejar de ser el hijo de tu mamá o el hijo de tu papá. Y sobre todo para ser papá. Porque si no, la niña lo que va a hacer es decirle a su hija, sígueme, ahora sé tú mi mamá. Ujú. Y eso pasa lo que tú, o sea, las veces que tú quieras, eso pasa todo el tiempo. Total, qué locura. Bueno, sigamos para ponerle un poquito más de carnita a esto. ¿Qué papel juega la sombra de los arquetipos psicológicos? Tun, tun, tun. La sombra depende digamos, de diferentes autores como la han contemplado, pero a mí me gusta pensar, o digamos que me suscribo mucho a este pensamiento más de Jung, que Ujú. decía que la sombra en realidad son aquellos atributos que nosotros negamos o rechazamos porque en su momento no podían ser expresados de manera segura. Entonces, si en tu casa tú estás en un lugar donde hay demasiadas personas serias y graves, pues la risa no es bienvenida o la alegría. Y tú no te das cuenta, pero tú vas poniendo esos atributos de ti o arquetipos en ti y los vas mandando a la sombra, que podríamos decir es como el cuarto donde uno esconde las cosas, ¿no? Donde uno dice, para que no Ujú. se vea el reguero, pum, 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 lo meto allá, ¿no? Ujú. Ese closet o ese mm, San Juan de la casa donde uno mete la caja, el Sí, electrodoméstico dañado, esos vainas, la bodega. la de, sí, que uno dice, pero ¿por qué tengo todo esto? Pero no solamente metes cosas malas, también,
porque lo que te digo, el problema es que nuestra cultura es terriblemente moralista, entonces coge bueno y malo. Los arquetipos no son morales, son amorales. Ujú. Entonces, tú metes ahí en la sombra tu alegría, tu dulzura, si no fue bien recibida. Entonces, por ejemplo, tu mamá era una mujer fría y cada que tú te acercabas con dulzura, ella era estricta y cortante, entonces tú dices, esa vaina no sirve para nada, o sea, y la metes en la sombra y te vuelves una mujer autorrecursiva, independiente, hiperindependiente, que no necesita de nadie y que nunca va a ser débil. Y resulta que en un momento de tu vida lo que te duele es la dulzura que no puedes demostrar, ¿no? Ujú. Entonces, las sombras no son cosas malas en realidad, son atributos que nos enseñaron a temer, eh, porque no te ayudaban a sobrevivir en su momento. Y también pueden estar aquí otras cosas, como emociones muy complejas, que son las emociones plutonianas, se le llaman en la astrología, que son la vergüenza, de las emociones más duras de sentir, o sea, sentir vergüenza es horrible porque te lleva a querer dejar de existir. O sea, hay como un tema de no merezco existir, estoy tan fallado que lo mejor sería no estar, no existir. Pero también como la culpa, que también arde, los celos, la posesividad, ese tipo de cosas que nos enseñaron a decir, la envidia, que nos enseñaron a decir como todos los pecados de la humanidad y nos dijeron, si tú sientes eso, te hacen, eso eres, significa que eres mala persona. Y uno dice, ok, cojo eso y lo Sí. meto al San Juan, a la bodega. No quiero saber de eso. Eh, necesitamos saber que todo arquetipo tiene luz y sombra. Todo. El otro día alguien me preguntaba, ¿cuál es el peor signo del zodiaco? Yo decía, todos en su sombra tienen cosas duras. Claro. Y en una clase me acuerdo mucho de una alumna muy querida que me hablaba de la sombra de Piscis y me decía, la verdad, es horrible esto. Yo lo he sentido muchos momentos de mi vida y la verdad es que Piscis es muy difícil. Y yo le decía, no, la sombra de todos los signos es horrible. Estar en la sombra de todos los signos es horrible porque es como que la energía te poseyera y te dominara y tú sintieras que algo más grande te determina y te supera y, y no puedes elegir y no sabes qué te pasa y una y otra vez quedas sembrado en la misma situación porque no puedes hacerle conciencia de qué es lo que está pasando. Entonces la luz al final sería ya estoy empezando a ver. Y Ujú. entonces en ese orden de ideas, todos los arquetipos van a tener esa luz y esa sombra. Aries tiene su sombra y su luz, Tauro, Géminis, Capricornio, Virgo, Piscis, Leo, todos. Su hermosa expresión y su expresión eh, más densa. Y esas expresiones densas se pueden dar por dos razones, o por exceso de la energía o por ausencia de la energía. Entonces, a ti te enferma en algún momento de la vida no expresar esa alegría. Y a ti te enferma en cierto momento de la vida ser demasiado seria, es decir, la sombra está asociada al exceso de una de las dos polaridades. ¿Sí? Si tengo muy poco de la energía o mucho de la energía, ahí voy a sentir la distorsión y el dolor. Total, total, me resuena con un montón de conversaciones que he tenido justo la semana pasada. Estaba hablando con Ana Clavel, que es una gran psicóloga que trabaja todo el tema de herida de infancia. Y también ella, por ejemplo, me comentaba que, que ella en particular tenía como que siempre le habían dicho de ser buena, y entonces ella siempre era buena con todo el mundo sin poner límites, ¿no? Entonces llegó un punto en que obviamente estaba quemada, cansada, agotada, porque ya no había espacio para ella, siempre estaba ayudando a todos, acompañando a todos, escuchando a todos. Entonces, y eso es digamos que una causa, pero pueden ser mil cosas, ¿no? Cuando nosotras dos también nos conocimos, que precisamente hablamos de que yo tenía ahí como los nodo norte y sur, que es precisamente eso, ¿no? El llegar a un cargo en el que
fue duro, donde fue como la humillación, digamos, o el pasar la vergüenza, que yo al final estaba completamente quemada y agotada y era como que precisamente por eso también empecé el podcast, ¿no? Con el fin de explorar y entender por qué me estaba sintiendo ahí, como en el hueco, ¿no? Empezar a buscar herramientas y no sabía si a alguien más le estaba pasando y pienso que tiene mucho que ver. Y con eso aprovecho también para preguntarte si, por ejemplo, una persona decidiera empezar a trabajar con arquetipos para trabajar en sí mismo, ¿no? En autoconocerse. ¿Cómo se hace más o menos un ejercicio que nos puedas dar como de ejemplo para que la gente lo pueda integrar como más fácil? Sí, yo empezaría por detectar mi personaje inconsciente, ¿sí? Y eso no se hace a través de la mente, se hace a través del cuerpo. Porque si te das cuenta, es que, y esto nos pasa a todos, yo no quiero vender esta idea de que, como soy astróloga, a mí esas cosas que ustedes hablan los humanos, ya no. No, todos tenemos un personaje. Y mira que podríamos decir son demasiados arquetipos. No, usualmente uno tiene unos preferidos. Es como con el closet lo puedes tener repleto y al final te pones los mismos dos jeans y las mismas tres blusas. Y Ujú, dele, porque son tus favoritas, porque te sientan mejor, porque son las más cómodas. A veces no nos vemos bien, pero son cómodas, por ejemplo. exacto. Puede pasar. Entonces, es detectar el personaje. Ese personaje es único en cada uno. Tiene un poquito de esto, tiene un poquito de aquello, no es un personaje único, pero es importante poderlo ver con distancia. Es muy diferente, tú te imaginas, esto ha pasado en el cine, cuando los actores se Ujú, enloquecen porque creen que son el personaje y no el actor que los interpreta. ujú. Ahora podríamos decir que la humanidad está en esas, ¿sí? En esa situación esquizoide de, espérate, ¿quién soy yo? Mi personaje, no eres el personaje. Eres el actor que lo interpreta. Y si tú interpretas una personaje, qué chévere poder elegir personajes distintos cada vez, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, lo primero que haríamos es detectar el personaje inconsciente. Se puede hacer con la carta astral, siempre y cuando empecemos a abordar a la astrología como algo más que un horóscopo. Eso es importante. La astrología no es un horóscopo y no es encasillar a la persona, esa es otra cosa. La predicción, no es que tú siempre vas a ser así o siempre te va a pasar eso. Pues entonces es decir, ok, cojo el personaje y me lo grabo más en la piel. O sea, ya no te la pones, sino que te lo tatúas. No se puede usar ujú. así la astrología. Entonces, es usar la astrología como, estoy empezando, yo lo que haría es crear, ¿no? Como un expediente investigativo de mi personaje. ¿Cuándo se encienden estos pensamientos? ¿Cuáles son las imágenes que suele tener? Am, ¿Qué suele pensar? ¿Cuál es su Ujú. diálogo interno habitual? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Qué dice que es? O sea, yo haría todo un expediente, ¿no? De ese personaje inconsciente. Y luego, al conocerlo y entender su historia y su porqué, iría a construir el personaje de lo que quiero. Acá a la imaginación se le llamaba la vía regia, se le llama la vía Ujú. regia, que es el gran camino de la transformación humana, porque te lleva a decir, vamos a crear otro personaje. ¿Cuál? De los infinitos, ¿cuál? El que tú quieres. Entonces, ¿cómo en vez de seguirle metiendo energía sin darme cuenta al viejo personaje, le voy dando cada día más energía? Porque eso es lo que hace al morraquito vivir, ¿no? Imagínate un morraquito, le inyecto energía o no. Y luego, ¿cómo Ujú. empiezo a reconducir esa energía cada día un poquito más en actos conscientes, en gestos conscientes, en recordarme, en trabajar en mí para alimentar el morraquito que sí quiero ser? ¿Sí? Entonces, básicamente trabajamos dos personajes, el del pasado y el del futuro. Perfecto. Y como para que nos cuentes también un poquito, y pues contarles yo también que, por ejemplo, en este momento empecé un curso contigo que me parece súper interesante,
y que habla un poco sobre, obviamente, todo este tema de arquetipos y de autoconocimiento, pero vas a tener uno cortito que va a dar, digamos, una luz sobre estos temas para que la gente pueda empezar a incorporar esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, tú estás en la formación intensiva, que como el nombre lo dice, es intensiva y trabajamos los 22 arquetipos a través de planetas, signos del zodiaco y los 22 arcanos mayores. Y el objetivo, lo que yo quería hacer con esta formación es que no fuera solamente una teoría de, qué interesante, esto significa esto, sino yo cómo estoy en ese tema, ¿no? Entonces tenemos una biblioteca que nos lleva a la aplicación de esos arquetipos, pero hay algo muy interesante y es entender por qué elegimos un personaje. Esto es importante. Tú no eliges un personaje al azar. Tú no lo eliges un día porque estabas aburrida y no sabías qué hacer. Hay razones. Y usualmente son nuestras memorias más antiguas las que nos llevan a tomar de nuevo esos personajes. Y eso es un poco lo que hacemos en la formación intensiva, como recordar en esencia qué pasó. Porque cuando entendemos qué pasó de verdad y aceptamos la historia también, es cuando podemos empezar a transformarla, porque atendemos aquello que sucedió. Entonces, ese es el trabajo más intensivo con arquetipos, ¿no? Esa es una formación para ir a lo profundo, entenderlo en la carta, aplicarlo en la psique y usamos trabajo de trauma y trabajo astrológico. Um, Ahora, la intención que tengo es, claro, empezar a dar cursitos más breves, más sencillos, enfocados todos en los arquetipos, en esos personajes, aplicarlos de manera más consciente. En mi Astronovas, en el Instagram van a poder encontrar más, pero va a haber un curso que voy a lanzar, no sé cuándo, pero es sobre la alquimia. Y la alquimia que tiene que ver cómo convertir el plomo en oro, que es pasar de ese personaje de pasado y llegar a ese personaje de futuro. También con herramientas de reconocer la historia detrás de. Entonces, por ahí vienen más detallitos. Y si es algo que les interesa, pues pueden ahí como también encontrar un poco más de información y conocer más. Es algo que voy a ir compartiendo un poco más. Puliendo de a Pero poquito. sí, pero la astrología vista como arquetipos psicológicos y arquetipos viéndolos como esas improntas mayores, ¿no? Universales que nos pueden sanar. Bueno, y para en la próxima charla que vamos a tener, vamos a hablar un poco sobre el mes de Escorpio y con eso digamos que también cerramos el día de hoy. Esperamos que haya sido muy jugoso, muy nutritivo, que hayan aprendido algo. Con esto llegamos al final de nuestro episodio. Espero que hayan disfrutado. No olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios y si les gustó, pues compartirlo con alguien que crean también que puede encontrarlo útil. Gracias por acompañarnos en Explorando Herramientas. Yo soy Karen Carvajal y tú eres. Joana Jaramillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense y hasta pronto. Chao, chao. Chao, gracias.